Hola jóvenes, bienvenidos a una pool media más a la clase de Matemáticas 4 de 11º grado de BCH. En esta ocasión abordaremos la lección de aplicación de derivadas, la unidad diferenciación e integrales de funciones polinómicas. Mi nombre es Franklin Fugón, siempre es un gusto saludarles y hoy analizaremos la clase número 3, extremos relativos. El objetivo es definir e identificar los extremos relativos de una función. Los materiales son libro de texto, cuaderno, lápices, vamos a utilizar la aplicación de GeoGebra, entre otros. Este contenido se ubica en la página 51 de la guía del docente y 41 del libro de texto del estudiante. Muy bien, iniciemos con una definición clásica de lo que es máximos relativos y para hacer máximo relativo o bien mínimo relativo. Sea una función f de x una función definida en un punto, llamémosle x sub 0, de su dominio, se le va a denominar máximo relativo si f de x es menor o igual que f de x sub 0, para los valores de x aproximados a x sub 0. O bien, vamos a definir mínimo relativo si f de x es mayor o igual que f de x sub 0, para aquellos valores que obviamente x aproximados a x sub 0. Muy bien, también se le llama en otros textos máximo local o mínimo local. Ambos se llaman extremos relativos locales. Muy bien, hagamos un ejercicio para entender un poquito mejor esto de los extremos relativos y de los extremos mínimos y máximos específicamente. Y vamos a hacer una interpretación con la gráfica. Veamos el primero. Haga la tabla de variación, que eso es muy importante, lo vimos en la clase anterior. Debemos de hacer una tabla de variación para luego encontrar los extremos relativos. Haga la tabla de variación de f de x, va a ser igual a menos x a la 3 más 3x a la 2 más 9x. Y encuentre los extremos relativos, máximos y mínimos. Muy bien, entonces veamos la solución. Vamos a tener nuestra función que nos da el problema. F de x va a ser igual a menos 3x más 3x al cuadrado más 9x. Vamos a derivar esta función. Veamos cómo nos quedaría. Recuerden, este 3 baja a multiplicar con el coeficiente que es menos 1 y a ese exponente se le resta 1. Menos 3x al cuadrado más, lo mismo por acá, 2 por 3, 6. Nos queda x porque nos quedaría 2 menos 1, 1. Más 9 que solamente sería ese valor. Esa sería nuestra derivada, ¿verdad? Que la vamos a necesitar más adelante. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Ahora, es muy conveniente siempre factorizar de tal forma de que el x al cuadrado nos quede, el coeficiente principal nos quede 1 y positivo, por cierto. Entonces el menos 3 lo vamos a factorizar, sale y nos va a quedar paréntesis x al cuadrado menos 2x. ¿Por qué menos 2? Porque sacamos el negativo. Entonces recuerden que al convertir menos por menos nos va a generar positivo aquí. 3 por 2, 6, el que está acá lo regresaríamos. De igual forma aquí el menos 3 para generar el positivo 9 de acá arriba. Entonces al factorizar esto, recuerden que es la derivada y nuestra derivada para sacar la tabla de variación debemos de igualarla a 0. Y luego al tenerla igualada a 0 nos quedaría lo siguiente. Este 3 pues lo podemos enviar al otro lado a dividir. 0 entre 3 va a ser 0. Y factorizamos esta parte de acá, que no vamos a tomarnos tiempo a factorizar, sino que vamos a colocar directamente los factores. Pero ustedes pueden comprobar aparte que la factorización de x al cuadrado menos 2x menos 3 es x menos 3 por x más 1. Estos son los dos factores de realizar a cabo esta factorización. Ahora, al tener 0 va a ser igual a x menos 3 por x más 1. Recuerden que este 3 lo mandamos a dividir al otro extremo. Encontramos los dos valores para x, tomando el teorema de la raíz. X menos 3 igual a 0, por lo cual x va a ser igual a 3. Y x más 1 igual a 0, por lo cual x va a ser igual a menos 1. Ahora, teniendo estos valores ya es un paso bastante importante, por lo que generamos la tabla de variación, donde tenemos esos puntos críticos, si le podemos llamar así. X igual a 3 y x igual a menos 1. Aquí tenemos, lo organizamos en forma ascendente, menos 3 y, menos 1 y 3. Ahora, este menos 1 lo introduzco en la función original para encontrar f de menos 1. F de menos 1 es menos 5 y f derivada de menos 1 va a ser 0, evidentemente, porque lo igualamos a 0. De igual forma el 3, derivada
f' de 3 va a ser 0, pero este 3 lo introducimos por acá, nos va a quedar 3 al cuadrado más 3 por 3 al cubo. Perdón, 3 menos 3 al cubo más 3 por 3 al cuadrado más 9 por 3. En un total de 27. Este va a ser el valor. Y la interpretación, pues obviamente este va a ser negativo. Todos los valores que sean menores que menos 1, que eso lo vimos en la clase anterior, van a ser negativos, por lo cual la gráfica va a ir descendiendo. Y de entre 1 y 3, pues vamos a tener más, va a ser una parte de la gráfica positiva, es decir, ascendiendo. Y por último, pues va a bajar nuevamente cuando llegue a su punto máximo relativo. Ahora, veamos quiénes son los máximos relativos, que son los que acabamos de encontrar. F, ojo, máximos y mínimos van a salir de tomar esos valores o puntos críticos y evaluarlos en la función original, ¿verdad? No en la derivada, sino que en la original. Entonces, f de 3, por acá estamos, 27. Ese es el máximo relativo. Y el mínimo relativo va a ser f de menos 1, que es menos 5. En realidad, menos 5. Muy bien, ahora veamos esta interpretación desde el punto de vista gráfico. Aquí tenemos la gráfica de quién, la gráfica de esta función original, menos x a la 3 más 3x a la 2 más 9x. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Bueno, los extremos relativos. Aquí está, miren, el mínimo es menos 1 y menos 5. Aquí está, por acá está menos 1. No se ve el menos 1 por la escala, ¿verdad? Pero menos 1 y menos 5. Este es el extremo, justamente el punto rojo que estoy apuntando en este momento. Y el máximo relativo va a ser 3 para x y 27 para y. Este puntito que está por acá. Se llaman relativos porque la función posee otros otros puntos máximos. Por eso son relativos. Y de esa forma tenemos la interpretación de este ejemplo. Muy bien, veamos en términos generales. Si ya tenemos la tabla de variación, que es muy importante, cuando tengamos ese valor de A, ese punto crítico que le llamamos, y nosotros la evaluamos en la función original, es decir, f de A, justamente ese f de A va a ser nuestro máximo relativo, en el caso de que sea máximo A. Luego sigue el mínimo relativo, vamos a tener A, lo evaluamos en f de X, bueno, podríamos considerarlo como B, otro valor, y ese va a ser nuestro mínimo relativo. Ahora, veamos lo siguiente, un ejercicio 2.5. Haga la tabla de variación y encuentre los extremos relativos. Algo muy similar a lo que hemos hecho anteriormente. Tenemos la función, en este caso el inciso B, 2x a la 3 más 9x al cuadrado. Creo que nos va a ser un poco más fácil este. Pensemos en la solución. Tenemos la función que es f de x igual a 2x a la 3 más 9x a la 2. Lo derivamos obviamente, 3 por 2, 6, 6x a la 2 más 9 por 2, 18, 18x, recuerden, al exponente le restamos 1, y esta es nuestra derivada. Recuerden también que debemos de poseer la derivada igual a 0, es decir, esto lo vamos a igualar a 0, pero antes de eso hay que factorizarlo. 6, recuerden, porque aquí este término debe ser principal, x al cuadrado. Ni un signo menos, ni otro valor que sea distinto de 1. 6x al cuadrado más 3x. Ya lo factorizamos el 6 en realidad. Recuerden, 6 por 3, 18, para obtener este 18x que estamos por acá. Ahora, 0 va a ser igual a 6 por x más 3. ¿Por qué razón? Porque ya factorizamos lo que es x al cuadrado más 3x. Y el 6 ya estaba por fuera. Y pues al tener esto, pues x, este factor va a ser igual a 0 directamente, y el x más 3 lo igualamos a 0 por esta parte de acá, nos va a quedar x igual a menos 3. Ahora, tenemos la tabla de variación. Fíjense bien, tenemos los puntos críticos que si los ordenamos de menor a mayor va a ser menos 3 primero y luego 0. Obtenemos valores positivos, por lo cual cuando la gráfica viene de negativo a infinito va en forma ascendente hasta llegar al punto crítico en menos 3. Luego obtenemos valores negativos, lo cual la gráfica baja, llega hacia su punto relativo mínimo, que es 0, y luego sube nuevamente la gráfica. Por lo cual, recuerden lo que acabamos de mencionar, este va a ser el máximo, sí, el máximo relativo, y este va a ser el mínimo. Pero de igual forma aquí lo tenemos, el máximo relativo es f de menos 3, que es el número máximo de 27, y f de 0 va a ser el mínimo relativo, en este caso es 0. Muy bien, veamos la gráfica, aquí está menos 3, tiene su máximo relativo que va a ser 27, por acá está, y el mínimo aquí es 0,0, miren, aquí está el mínimo relativo. Muy bien, veamos otro ejercicio para afianzar aún más nuestros conocimientos de máximos y mínimos relativos. Recuerden que necesitamos la tabla de variación
clase o este tema lo abordamos en la clase anterior. La tabla de variación, encuéntrela y luego pues defina los extremos relativos. Este siempre en el ejercicio 2.5 y nos dan el inciso D. F de x va a ser igual a menos 2x a la 3 más 3x a la 2 más 12x. Por lo cual tenemos la solución, tomamos esa función f de x igual a menos 2x a la 3 más 3x a la 2 más 12x, derivamos, ya saben ustedes, menos 2 por 3, menos 6x a la 2, más 3 por 2, 6x, más 12. Aquí no va coma, más 12. Ok, y luego pues tenemos que, recuerden, este x al cuadrado tiene que quedar solo, con el coeficiente principal 1, entonces factorizamos el menos 6. Menos 6x y por acá sacamos el 6, aquí está, y el signo solamente lo cambiamos para generar menos por menos, da más. De igual forma acá cambiamos el signo para que luego al regresar a la ecuación original nos quede positivo 12. Luego recuerden que esto debemos de igualarlo a 0, entonces lo igualamos. Este 6 lo podemos mandar a dividir para que no nos esté molestando por acá y nos quedan los dos factores. Luego de factorizar este trinomio, nos queda x menos 2 por x más 1. Recuerden, factorizar esto con los métodos que ya hemos aprendido en parciales anteriores y en grados anteriores. Entonces x menos 2 igual a 0 nos va a quedar x igual a 2 y x más 1 igual a 0 nos va a quedar x igual a menos 1. Estos son los dos valores críticos, eso es importantísimo encontrarlo. Muy bien, entonces más adelante tenemos lo siguiente, la tabla de variación. La tabla de menos 1, los puntos críticos menos 1 y 2, que son los valores críticos, va en forma descendente hasta llegar al punto crítico en menos 1 y menos 7 para y. Luego sube la gráfica y por último llega hasta el punto máximo, ¿sí? Máximo, que es 20 y luego empieza a descender. Entonces los máximos relativos son, miren, f de 2, 20, este número en realidad 20, bueno, en realidad es la coordenada, 2,20. Y el mínimo relativo es menos 1, menos 7, el mínimo relativo. Veámoslo en la gráfica para que se vea un poco más entendible. Aquí está menos 1, aquí está menos 7, el mínimo relativo, y el máximo va a ser 2,20. Aquí está el 20, miren. Bien. Y de esa manera pues contrastamos esta resolución. Interesante, ¿verdad? Muy bien, entonces les propongo algunos ejercicios de tarea, hacer la tabla de variación y encontrar los extremos relativos. Justamente llevando la secuencia que acabamos de analizar con 3 ejercicios. F de x va a ser igual a x a la 3 menos 6x a la 2. Y el otro inciso C, f de x igual a menos 2x a la 3 más 9x a la 2 más 24. Aquí fíjense bien, yo les hice 3 ejercicios, solamente les dejo 2 para que ustedes puedan practicar. Y de igual forma, siempre les presento las soluciones para que ustedes puedan comprobar al finalizar los ejercicios. Muy bien. Y mi nombre, pues, Franklin Fugón. Soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente del Valle de Sula. Siempre es un enorme placer acompañarlos en su proceso de aprendizaje. Y pues nos vemos hasta la próxima. Cuídense y recuerda, quédate en casa.